Hola, buenas. Soy Mario España Rodríguez de primero de bachillerato B y hoy en este vídeo voy a explicar cómo se hallan los extremos relativos de una función en concreta. Bueno, la función que he tomado para realizar este ejemplo es la que sale en pantalla. Y es igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 9x. Y voy a explicar paso por paso cuáles son los métodos que se emplean para obtener los extremos relativos. El primer paso, voy a irlo apuntando por aquí, sería ya la primera derivada. Es decir, tenemos que derivar la función original para obtener unos posibles extremos relativos. Vamos a derivarla aquí. Sería, bueno, f de y, da lo mismo, es igual a 3x cuadrado menos 12x más 9. Simplemente lo que he hecho ha sido derivar la función inicial. Ahora, lo que tenemos que hacer con esta función que hemos obtenido sería igualarlo a 0. Que sería muy sencillo, es 3x cuadrado menos 12x más 9 es igual a 0. Y ahora, como ya lo tenemos igualado a 0, esto se nos queda en una ecuación de segundo grado, de tal manera que simplemente resolvemos la ecuación de segundo grado. Voy a ir relacionando aquí también. X cuadrado es igual a menos b, ya está, 12 más menos raíz cuadrada de menos 12 al cuadrado menos 4 por 3 por 9 partido 6. Vamos a apuntarlo por aquí. Esto es un 3. Y esto nos daría, de manera más simplificada, 12 más menos 6 partido 6, lo que nos proporciona dos opciones, dos posibles resultados. Sería el 3 y el 1. De tal manera que estos resultados que nos ha dado de realizar la ecuación de segundo grado serían los posibles extremos relativos. Y digo posibles porque realmente todavía no estamos seguros, no tenemos la certeza de que realmente estos números serían posibles extremos relativos. Así que, ¿qué debemos de hacer para averiguar y para confirmar si realmente son extremos relativos? Entonces eso nos lleva al punto número 2, que sería hallar la segunda derivada de esta función que tenemos aquí. De tal manera que, como ya hemos averiguado la primera derivada, la segunda es muy sencilla. Voy a apuntarla por aquí. Sería f de x es igual a 6x menos 12. De tal manera que si ahora en la segunda derivada sustituyéramos el 3 y el 1, nos daría que el 3 es un mínimo. Voy a apuntar eso por aquí. 3 es un mínimo y el 1 es un máximo. Esto sería debido a que si sustituyésemos el 3 nos daría un número positivo, lo cual significa que ese número que hemos sustituido es un mínimo. Y al sustituir el 1 nos da un número negativo, de tal manera que eso significaría que el número sustituido sería un máximo. Ahora, el tercer paso sería realizar una especie de tabla para poder organizar mejor los datos. Aunque si queremos saber exactamente dónde se encuentran este mínimo y este máximo, debemos de sustituirlos en la función inicial.
Voy a poner eso por aquí. Vamos a hacerlo. Vamos a poner este y este, ¿vale? Entonces sería f de, cogemos este número, el 3 primero, que queremos saber su otro número para poder localizarlo en el eje. Queremos saber en este caso la y. De tal manera que para averiguar la y de tanto 3 como de el 1, debemos de sustituirlo en la función inicial. Esto sería, si sustituyésemos f de 3, nos daría 3 elevado a 3 menos 6 por 3 elevado a 2 más 9 por 3. Y esto nos da igual a 0. De tal manera que nuestro mínimo sería el intervalo 3, que era lo que teníamos, era la x, y el 0, la y, que es lo que acabamos de averiguar. Vamos a repetir el mismo proceso con el número 1. F de 1 es igual a 1 elevado a 3 menos 6 por 1 elevado a 2 más 9 por 1. Y esto, al realizar esta sencilla operación, nos daría el número 4. Eso significa que el 1, que sería la x del máximo, sería el intervalo exacto 1, 4. Es decir, el 4 sería la y. Muy bien. Ahora, vamos a hacer la pequeña tabla de la que os he hablado antes. Y vamos a tener en cuenta estos intervalos que hemos averiguado, que ya hemos dicho pueden ser posibles puntos de inflexión. Voy a quitar esto por aquí, que sería la segunda derivada, ya que no necesitamos por el momento. Y vamos a hacer la pequeña tabla. En la tabla deberemos de colocar la segunda derivada y decir si al sustituir la segunda derivada sería positivo o negativo, y a partir de ahí debemos de averiguar la monotonía. Bueno, voy a apuntar aquí la segunda derivada, que la he borrado. Sería f de x es igual a 6x menos 12. Perfecto. Y ahora vamos a dibujar la tabla. Colocamos la primera derivada, la monotonía, que esto se verá representado ahora con unas flechas. Y bueno, voy a coger otro color para que sea más clara la tabla. Vamos a dibujar así la tabla. Y ahora, en la parte de arriba debemos de poner el dominio, de tal manera que sería de menos infinito a más infinito, es decir, todo R. Y ahora dentro de esta tabla tenemos que colocar los intervalos que nos da, o sea, los números, perdón, los posibles puntos de inflexión que nos han dado antes. Vamos a aclarar eso. Por cierto, decir que un punto de inflexión sería el 1 y el 3, como ya hemos dicho antes, de tal manera que colocamos el 1 y colocamos el 3, dibujamos unas rayitas así. Y ahora, este sería el 1 y este sería el 3. De izquierda a derecha lo ordenamos. Este sería un máximo y el 3 sería un mínimo. Ahora, teniendo esto, ¿qué diremos de hacer? Veremos de, como aquí bien dice, que sale la primera derivada, pues nosotros nos limitaremos a coger un número que se encuentre a la izquierda del 1, sin que sea el 1, un número a la derecha del 1, es decir, entre el 1 y el 3, y un número a la derecha del 3. Y los sustituiremos en la primera derivada, es decir, en esta de aquí vamos a sustituir esos intervalos. De tal manera que vamos a coger, por ejemplo, el 0,
lo sustituimos aquí, 0, 0, 9. El 9 sería positivo, de tal manera que eso significa que va hacia arriba. Esto coincide también usando la lógica, ya que si va hacia arriba en el intervalo anterior, si lo hemos hecho bien, el siguiente deberá de ir hacia abajo. ¿Y eso qué crearía? Una parábola hacia arriba que diría que este punto es efectivamente un máximo. De tal manera que vamos a poner que eso ha sido positivo. Ahora cogemos el 2, por ejemplo. Sustituimos el 2. 2 por 2, 12, 4. Vale, da negativo. De tal manera que sería número negativo, va hacia abajo. Efectivamente, como os he dicho antes, lo hemos hecho bien. De tal manera que si una flecha va hacia arriba y otra va hacia abajo, eso significaría que este punto de aquí es un máximo. Y ahora, si esta flecha va hacia abajo y lo hemos hecho bien y esto es un mínimo, la siguiente debería de ir hacia arriba. Cogeremos el 4, sustituiremos el 4 en la primera derivada como hemos hecho en los pasos anteriores y nos dará que el 4 también es positivo, de manera que tiene sentido, tiene lógica que sean así las flechas, de tal manera que eso significa que lo hemos hecho bien. Y ahora, para terminar el ejercicio, tenemos que decir que la función es creciente en el intervalo. Y ahora miramos nuestra tabla que hemos hecho arriba. Y entonces sería, nuestra función sería creciente en este intervalo y en este otro intervalo. De tal manera que simplemente vamos a escribir eso. La función sería creciente de menos infinito a 1, unión del 3 al más infinito. Y ahora, por último, la función es decreciente en el intervalo y la función sería decreciente en este intervalo. De otra manera que vamos a apuntar eso aquí también, del 1 al 3. Y lo escribo entre paréntesis ya que ninguno de estos intervalos se queda incluido. Así que bueno, esto ha sido el ejercicio. Espero que haya quedado claro. Y